El siguiente programa es familiar, para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Tele Zapatoca, proyectando la imagen actual. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a tratar de... A ver, Custodio, hemos venido hablando de diferentes temas esta semana y aparecieron muchos temas. ¿De qué hablamos hoy? Vamos a hablar del maravilloso mundo de los libros. Sí, señor. ¿Qué es el libro, Custodio? El libro podríamos definirlo como un instrumento de cultura y de saber que ha pasado por una serie de etapas, desde la humilde hoja de papiro o de la piel de un animal hasta el descubrimiento de los tipos móviles por Gutenberg en 1450, hasta nuestros días, que tenemos ya no solamente los libros físicos, sino que también los tenemos en nuestros teléfonos, en nuestros celulares, sí, en nuestros equipos de laptops, de tablets. Entonces, el libro ha sido el compañero del hombre en la conquista del saber. Sí, señor. Hoy por hoy el individuo puede llevar su libro aquí y es muy cómodo. Sí, señor. Pero el libro escrito, pasar las hojas, es un agradable ejercicio, ¿no? Definitivamente. Sí, incluso hay algunos libros digitales que simulan el pasar de la hoja, el rozar de la hoja, pero el olor del libro recién impreso, el olor del libro que se ha leído y releído y se ha manoseado, la presencia física del libro, el llevarlo debajo del brazo, el tenerlo a la mano, el regresarnos, va a ser muy difícil de superar. Sí, algún amigo me decía una vez, yo tuve la fortuna por invitación de Carlos Ibáñez Muñoz, de dirigir la Biblioteca Gabriel Turbay en el año entre 1995 y 1997, 98. Y decía un amigo que llegaba allá y dijo, a mí me encanta el olor de los ácaros. Ácaro es ese insecto que... Sí. Que los tenemos en las almohadas, en los libros antiguos, sí, en señor. El polvo, en fin. Sí, señor. A ver, Custodio, hablemos bueno, el libro se almacena, se guarda, se conserva. Hablemos de grandes bibliotecas, Custodio. Sí, el hombre de todas maneras, con ese culto que se le ha venido rendiendo a los libros, pero el libro, además de que es amado, también es odiado en algunas oportunidades. Entonces se construyeron en Alejandría, por ejemplo, en Egipto, sí, señor. Existió la famosa Biblioteca de Alejandría, sí, señor. Que llegó a albergar, según los estudiosos, más de 900.000 ejemplares para la época. Impresionante, ¿no? Esa biblioteca fue saqueada, quemada, sus papiros, en esta época se utilizaban los papiros, una vez que es destruida, allí se pierde el saber de la humanidad. Carl Sagan decía que si no se hubiese destruido la Biblioteca de Alejandría, ya estaríamos viviendo en las estrellas. ¿Y quién la destruyó, Custodio? No está muy claro si fue entre las guerras de Marco Antonio por Cleopatra con Julio César. Sí, señor. Si fueron los árabes islamistas que llegaron allí. Lo cierto es que la leyenda dice que el jefe del comando, el jefe del ejército invasor islamista que llega a Alejandría, le consulta al sultán Omar, sí, sobre qué hacer con ese dechado de cultura y de sabiduría. Y el sultán le dice, si esos libros no se oponen al Islam, no nos hacen falta. Sí, y si hablan mal del Islam, debemos destruirlos. Por Dios, o sea, la orden fue destrucción total. Sí, qué triste. La leyenda dice que los papiros se utilizaron para calentar los baños durante 6 meses. Por Dios. Sin embargo, hace algunos años atrás, la UNESCO reconstruyó la Biblioteca de Alejandría. En el sitio más o menos que se cree estuvo la antigua Biblioteca de Alejandría, y es un monumento al saber que alberga millones de textos. Sí, señor. Ya en medios magnéticos y todo eso, sí, moderna sí, y todo eso. Sí. La Biblioteca de Alejandría tenía otra ventaja, creo que fue la primera universidad del mundo.
Sí. Allí se daban cita astrónomos, matemáticos, geómetras, filósofos. Por allí pasó Pitágoras, Hiparco, en fin. Llegó a tener 5.000 alumnos que vivían y dormían dentro de las instalaciones. Vea pues, otra biblioteca. La de Parmos. Ay, pero perdón, Custodio, a propósito de la de Parmos, pero a propósito, este programa, como les decimos, es pregrabado. Lo estamos grabando aquí en la Casa de Ejercicios, por gentileza de Rodrigo, el martes. Este martes de esta semana se celebró el Día Internacional de la Mujer. Yo quisiera, Custodio, a ver, dos cosas. Una es recordar que el Día de la Mujer se celebra porque hubo un acontecimiento nefasto, trágico, a comienzos del siglo XX, en 1911 aproximadamente, en una fábrica de confecciones de Nueva York. La mujer en esa época y en muchas épocas fue siempre maltratada, sobreexplotada, no tenían las mismas condiciones laborales que los hombres. Y entonces, por unas reclamaciones que ellas hicieron el paro, no quisieron trabajar, y los patronos de la época, unos miserables, las encerraron y pensaron que las iban a presionar metiéndole, o sea, hicieron un amago de meterle candela. Resulta que la candela se expandió y fue tanto lo que no pudieron controlarla, y 146 mujeres murieron, unas asfixiadas, otras quemadas, otras tratando de salir por los techos, en fin. Entonces, para que sepan, esta conmemoración de lo que llamamos el Día Internacional de la Mujer se debe a esa tragedia que hubo en Nueva York en una fábrica de confecciones en el año de 1911. Y también el otro punto es que, vea, generalmente en la dirección de las bibliotecas ha estado siempre un hombre. Vea, en esa época la Biblioteca de Alejandría tenía en su dirección a una mujer, a Hipatías. ¿Qué pasó con ella, Custodio? Sí, Hipatías sí, era hija de un antiguo director de la biblioteca. Sí, señor. Y era una mujer egipcia formada y estudiosa de la astronomía, de las matemáticas, de la física. Amén de ser la directora, sí, señor, de su condición de mujer, poseía una belleza poco común, que sí, se ha idealizado en los diversos pinturas y dibujos que se conocen de ella. Esta mujer se mantuvo soltera toda la vida porque sabía que si contraía matrimonio pasaba bajo la tutela del esposo y ya no iba a poder continuar con su proceso de enseñanza para ella y para los demás. Tuvo muchísimos alumnos, ejercía como directora y ejercía como docente vamos a decir, de la Universidad de Alejandría. Sí, señor. El obispo Cirilo lanzaba ataques constantes contra ella, señalando de que era una mujer diabólica, porque no se concibía que una mujer tuviese ese poder y ese conocimiento. El conocimiento el hombre siempre ha querido reservarlo para sí mismo y ha tratado de mantener muy alejada a la mujer, y ha sido un error gravísimo que afortunadamente ha comenzado a corregirse con el transcurso de los años. Todos esos ataques de Cirilo, que más tarde es santo, son escuchados por un grupo de fanáticos, y un día que Hipatías se dirigía de su casa a la biblioteca, una turba de cristianos asaltó el carruaje donde iba, la desnudó, le quitó la piel con conchas de ostras y de moluscos y arrojó después su cadáver y lo quemó en las afueras de la ciudad. Ese sacrificio, esa intolerancia, esa manera de nosotros los seres humanos de agredir a quien no está de acuerdo con nuestras creencias, en ocasiones y en pleno siglo XXI se continúa repitiendo. Por Dios. Iba a hablar de otra gran biblioteca, Custodio. Sí, la de Parmos. La biblioteca de Parmos colaboró Manu Militari porque Marco Antonio le obsequia a Cleopatra 200.000 ejemplares de esa biblioteca, lo que lleva el caudal bibliográfico a 900.000 en la época. Sí, señor. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la biblioteca que se construyó recientemente en Berlín, sí. Muchas bibliotecas. Nosotros tenemos una serie en estos países, los gobiernos mantienen y manejan bibliotecas con un gran acervo bibliográfico. Sí. A ver, Custodio, esas son bibliotecas en Europa, en lo que es Medio Oriente. Sí, señor. En América, cuando se presentó la conquista de América,
¿Ya había libros en América o no había culturas para ese? Sí, sí, los mayas tenían códices escritos en caracteres de su propia lengua, lo que resultó extraño para los sacerdotes que acompañaban a los conquistadores, y como no podían leer en ellos, entendieron que eran libros ajenos a la doctrina cristiana, libros diabólicos, y dieron la orden de quemarlos, y se quemaron infinidad de códices y de libros en los que nos perdimos tratados de botánica, conocimientos históricos, geográficos, en fin. El hombre ha quemado libros desde el principio de la humanidad. Sí, señor. Entonces en América, vea que sí había libros. Los europeos llegaron y acabaron con unas culturas, esa cultura maya, por Dios santísimo, y tiene cosas que aún no se han descubierto. Por supuesto, por supuesto. Hablando de destrucción de libros, tenemos que mencionar un caso lamentable que sucedió en Bucaramanga en los años 70, y por ahí, Orlando y Edgar, deben haber fotografías del señor procurador actual de la República de Colombia, general de la Nación, don Lalo Ordóñez, Alejandro Ordóñez Maldonado. Formó parte de un grupo de personas que entraron casi que a sangre y fuego la biblioteca Gabriel Turbay, sacaron unos libros y los quemaron. Por ahí debe estar esa fotografía. Existe es una parte lamentable y dolorosa de quien hoy funge como uno de los personajes perfilándose para ser supuestamente presidente de la República de Colombia, por Dios. Bueno, hay que respetar las ideologías, pero eso sí estuvo supremamente mal hecho. Y es un mal ejemplo, es un mal ejemplo. Sí, señor. Yo quiero reconocer aquí a un hombre que fue gobernador de Santander y que lo han criticado, bueno, eso vaya y venga. Se llama Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo. Él fue gobernador de Santander, un coronel, el coronel Hugo Eliodoro. Me llamó alguna vez porque supo que yo había estado al frente de la de Gabriel Turbay. Quería rescatar la biblioteca departamental y con mi esposa Beatriz iniciamos todo un proceso de catalogarlo, a tratar de recuperar, a limpiar lo que había. Y empezamos un proceso bastante interesante porque él quería construir una gran biblioteca en donde funcionó la cárcel de mujeres y hoy funciona las oficinas de los diputados de la Asamblea del Departamento. Vea un hombre que quién lo creyera, pero hicimos ese trabajo. Hay una anécdota que quiero mencionar. Un alcalde a la sazón, de cuyo nombre no quiero acordarme, él tenía que pasar porque la alcaldía de Bucaramanga se había quemado y tenían transitoriamente lo que fue la casa Luis Peruela Croix, que se la entregó Terpel a la alcaldía, a la biblioteca Gabriel Turbay, y la tienen para otras cosas diferentes. Entonces, ahí estaban amontonados los libros de lo que fue la biblioteca departamental, donde muchos abrevamos cuando éramos jóvenes. El alcalde tenía que pasar por el salón donde estábamos trabajando con Beatriz y con otros dos muchachos que nos ayudaban en ese proceso, un proceso técnico de recuperación de los libros. Y un día vio una colección de libros de literatura francesa, y se queda mirándome y me dice: Alfonso, ¿y esos libros en francés, eso quién los consulta? ¿Eso para qué? Eso. Y le dije: señor alcalde, por Dios, usted podrá no saber francés o no conocer de literatura francesa, pero así sea una consulta al año que hagan de esos libros, ameritan que lo tengamos aquí. Vea para que veamos. Entonces, para rematar el caso, la historia, el coronel hizo todo el esfuerzo, lo organizamos para poder abrirla, se va el coronel, no fue posible hacer un convenio con la alcaldía y llegó el doctor Horacio Serpa Uribe. ¡Oh, qué tristeza! Acabó con la biblioteca departamental el doctor Horacio Serpa. No le interesó lo que el coronel Hugo Eliodoro había dejado. Es triste y lo menciono, ojalá el coronel se entere que en este programa, en este pueblo, hicimos esa referencia y yo le quiero hacer ese reconocimiento al coronel. Ojalá se recupere la biblioteca departamental. Vamos a continuar, Custodio, vamos a continuar trabajando. Dígame. El famoso alcalde, aquel de cuyo nombre no quiere acordarse, ¿no era aquel que era llamado con el nombre de una vergonzosa enfermedad? No, yo no quiero.
Conste que yo simplemente dije un alcalde. Que miren, es la coincidencia cuando el coronel Aguilar fue gobernador. Por supuesto, por supuesto. Reconozco que el coronel sí quiso hombre extraordinario, hombre extraordinario, es más, con todos los enemigos que tenga, él inclusive admirable. Me sugirió que fuera a Medellín, que mirara lo que se estaba haciendo en Medellín, que es un ejemplo para América Latina lo que existe allá. Bueno, vamos a seguir con el tema del libro. Sí, señor. Vamos a hablar de récords Guinness, Custodio. Sí. A ver, ¿cuál es el libro más extenso? El libro más largo del mundo es, se ha señalado, extenso. Sí, más largo, extenso, En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Sí, señor. Un francés que era tuberculoso y que pasó casi toda la mayor parte de su vida acostado. Y el libro tiene una característica. Él escribió el principio del libro y el final, y después escribió lo demás. Pero el libro más largo que se ha escrito, no publicado, es de Henry Darger, un norteamericano solitario de arte popular, que escribió un libro que se llama La historia de las Vivian y sigue de la guerra glandeco-infantil en el reino de lo irreal. El libro tiene 15.800 páginas. Es posible que nunca lo editen, han editado algunos aparte del mismo, y el libro está de su propia mano, con dibujos, ¿cómo se dice? Ilustrado de su propia mano en unas acuarelas impresionantes hechas en papel de estraza. Qué belleza, qué belleza. ¿Recuerden dónde está ese libro? Sí, cómo no, eso lo tiene una fundación de la memoria de Henry Darger, que era huérfano, un hombre misterioso, extraño, que iba 5 veces al día a misa y que trabajaba como bedel de limpieza en un hospital norteamericano. Sí, señor, sigamos con récords. ¿El libro más corto? El libro más corto realmente lo que habla Guinness es del cuento más corto, de Augusto Monterroso, un cuento que dice: cuando se despertó, el dinosaurio aún estaba allí. Cuando se despertó, el dinosaurio aún estaba allí, o ahí. 8 palabras. Sí, sin embargo hay más cortos. ¿Sí? Como por ejemplo, Luis XVI, yo. Y ese es un libro. Sí. Está impresa. Está impreso. Hay otro que no tiene absolutamente nada escrito, las páginas son en blanco, entonces dicen es el libro más corto. Y cada uno de nosotros ha hecho su aporte a ese cúmulo de libros cortos. El nuestro ha sido: se vende cama matrimonial con poco uso. Bueno, vamos a mirar a ver cuál es, ya ven, el más costoso, el más corto. A ver, ¿cuál es la persona que más ha leído libros? O sea, ¿existe alguna persona? Sí, Kim Peck. Kim Peck fue un norteamericano nacido en Salt Lake City. Estados Unidos. Estados Unidos, nació con macrocefalia, tenía problemas graves, callosidades y cosas en el cerebro que no funcionaban bien. Y está registrado que leyó 12.000 libros. Por Dios, ¿cuánto? De los cuales el 80% memorizó. Leía con los 2 ojos, abría el libro y con este ojo leía esta página y con este ojo. Sí, claro, uno dice con los 2 ojos uno lee, pero que leyera con un ojo una parte. Y además era un GPS humano. Conocía todas las direcciones y los códigos postales de los Estados Unidos. Él no sabía por qué sabía eso, ni jamás se preocupó por analizarlo, pero si le preguntaban, él lo sabía. Era un avant. O sea, un sabio, un genio con ciertas limitaciones intelectuales. Sí, yo creo que esas limitaciones intelectuales habría que revisar esa opinión. Muere a los 58 años de un infarto fulminante. No, lo que sucede, Custodio, es que el cerebro es una cosa que no, es indefinible. Por supuesto. Porque lo que realmente nosotros usamos del cerebro es mínimo. Sí, es mínimo. Es. Hay personas que llamamos minusválidas o limitadas, pero que cuando se forman, se les exige, terminan utilizando el cerebro y dándonos grandes sorpresas. Bueno, muy bien, ahí terminamos con los libros. No. Aquí tengo una anotación, otra pregunta para usted. ¿Cuáles son los libros que más se han editado? Sí, indiscutiblemente la Biblia es el libro que más ediciones ha tenido. El que más se ha vendido, las ediciones en todos los idiomas son incontables. Sí. Y después de ese, El Quijote de la Mancha. Es el libro que ha sido más veces editado. El que más se ha editado, sí. No el que más se ha leído. No el que más se ha leído. El Quijote, a propósito del Quijote,
Rodrigo tiene un museo Sí, extraordinario. Extraordinario. Que bueno, lo hemos ya en varias oportunidades, lo hemos mostrado. Y El Quijote es un libro del que muchos hablan, pero del que muchos saben realmente, ¿no? Sí, señor. Es un libro difícil, ¿no? Muy difícil, muy ¿Cuántas difícil. veces lo ha leído usted? Unas 4 veces. Pero lo ha leído. 4 veces, sí, señor. de cabo a rabo. Yo tengo la edición de Martín de Riquer, que lo mete a uno muy fácil en el libro porque él hace unas introducciones previas, unos comentarios previos que son muy importantes. Y es muy completo, ese libro es muy completo. Excelente. Pero créame, Custodio, yo no puedo decir que me lo he leído el libro, por ejemplo, digamos cronológicamente, o de la primera página hasta la última. Sí. Lo que pasa es que el Quijote se presta porque usted lo puede abrir. Claro, por y- supuesto, por y supuesto. encuentra- Y yo lo he leído en 4 oportunidades y lo he escuchado en un audiolibro el año pasado. ¿Cómo va a ser? Entonces, de vez pero en eso cuando hay que leerlo. eso es muchísimo tiempo, ¿no es Pues cierto? sí, como lo único que tenemos es que somos millonarios en tiempo. Bueno, a ver, hay otro tema para continuar. A propósito, antes de continuar, vamos al mensaje institucional y luego regresamos. En el Sistema General de Regalías invertimos para transformar vidas a través de proyectos que promueven el desarrollo de la nueva Colombia y trabajamos para hacer realidad un país con el que los colombianos pueden contar y que cuenta con todos nosotros. Tá novo ruim esse manchete da cera rústica. A cera rústica, regalíaca. Tá novo ruim. Tá lá está esmado. Já em sua comunidade son. Un país que vuelve a creer. Bueno, muy bien, continuamos. A ver, hemos hablado de récords Guinness sobre libros. A ver, el libro más costoso, Custodio. El libro más costoso es un libro de Hennings, que lo valora él. Tiene 13 páginas, no ha logrado venderlo, cuesta 130 millones de euros. Él dice que en ese libro él tiene las respuestas a las angustias existenciales del hombre. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué pasa después de la muerte? Y está pidiendo la friolera de 130 millones de euros. No ha conseguido todavía quien se lo compre. Pero o sea, lo habrá, no hay ningún editor que haya leído el contenido. No, porque entonces pierde el sentido. Otro libro que se vendió a muy buen precio es el Codex Hammerk o Leicester, que es un libro de 73 páginas escrito por Leonardo da Vinci de su puño y letra, con algunas ilustraciones, que trata temas de astronomía, de física, de mecánica. ¿Y quién cree usted que lo compró por la friolera de 30 millones de dólares? No, ni idea. Billy Gates. Ah, no, pues imagínese. 30 millones para Bill Gates son como... Sí, es no, como 50, pues. lo del desayuno nuestro dentro de un rato. Esos son libros costosos. ¿Recuerda algún otro? No, costosos. Sí, costosos. cómo no. Eso, el código Gigas o Gigas, Gigas, sí. Gigas, que es un libro impresionante, supuestamente escrito en una noche por un monje que estaba condenado a muerte, donde con ilustraciones y a colores en un mamotreto que mide más de 1 y pico por 80 de grueso, transcribió la Biblia, la guerra de los judíos de Flavio Josefo, tratados de medicina. Ese libro existe físicamente y su precio es incalculable. El que lo tiene no lo vende. Ya. Custodio, ahí podemos seguir hablando. ¿Qué en literatura, o cuando uno habla de libros, cuando uno está en una biblioteca, encuentra la expresión incunable? Sí, sí. Incunable. ¿Qué es incunable? Incunable viene del latín in y cuna, o sea, en la cuna. Sí, señor. Significa que era el origen y el inicio de los libros. Se le da esta denominación a los libros que fueron impresos después de que Gutenberg descubrió los tipos móviles y que se imprimieron de 1450 al año 1500. Los que se imprimieron en En esa época solamente. Son costosísimos. Colombia tiene en la Biblioteca Nacional y en algunas universidades de Colombia hay bastantes incunables. ¿Cómo va a ser? Que calculo que por el orden de los 100 incunables, sí, frente a los 5 o 6 que tiene Venezuela. Venezuela. A propósito, ya que hablamos de incunables y usted habló de Venezuela, y usted me va a dar la razón de por qué le voy a preguntar, hablemos de los países en el mundo en donde más se lee.
Sí, el país del mundo que más lee es India, Tailandia, los países orientales son los países que más leen. En América Latina la lectura ha tenido un descenso terrible. Colombia está a la saga de la lectura. Colombia es uno de los países con Brasil donde menos se lee. Qué tristeza, ¿no? Y Venezuela ocupa en los 100 primeros lugares el puesto 13º. O sea, en Venezuela se lee mucho. En Venezuela se lee mucho y los diversos gobiernos que han habido han impulsado mucho el libro popular. En este periodo del chavismo, ¿no ha variado esa cultura en Venezuela? No ha variado y pienso que se han hecho múltiples ediciones que se reparten y se regalan y se obsequian. Sí. Eso también tiene su problema. Pero se ha impreso mucho en Venezuela y en Venezuela existe una fundación que se llama Biblioteca Ayacucho, excelentísima, que va por los 300 y pico de ejemplares, muy bien presentados y que recoge el pensamiento latinoamericano. Vea usted, nosotros no leemos entonces, en Colombia no existe la cultura. Perdimos ese hábito. Qué tristeza. Y allí hay mucha culpa de la escuela y de la familia. Sí, de la familia. Yo quiero hacer una crítica muy respetuosa a los docentes. Pues primero los padres de familia, pues hoy en día con ese sofoco, con ese acelere de que en la casa tiene que haber un televisor en cada habitación, de que tiene que haber la última lavadora, el último grito de la moda en lavadora, de que, o sea, la sociedad de consumo nos ha metido en unas necesidades que no lo son. Y ya los bancos también nos dan tarjetas de crédito y entonces uno tiene 3 tarjetas de crédito y va al supermercado y compra cosas innecesarias, pero porque tiene que ser así, yo no puedo estar menos que el vecino, entonces el carrito lleno, eso lo decía Alfredo Molano recientemente, el carrito lleno de cosas innecesarias y pago con una tarjeta de crédito y cuando me llega el cobro de esa tarjeta de crédito, entonces yo pago con la otra y nos quedamos ahí y se nos olvidó que uno tiene que darle tiempo al tiempo, que uno tiene que descansar y que en esos momentos de ocio es donde se puede aprovechar la lectura, pero estos aparatos están acabando con la juventud o por lo menos con la posibilidad de que se culturicen bien, porque es que los muchachos, está bien que tuvieran libros aquí. Entonces, ¿usted tiene libros ahí, Custodio? Sí, sobre 600 libros tengo. En ese aparatico. En ese aparatico. Entonces uno puede llegar, pero usted mira a los muchachos chateando, como se llama, whatsappeando, como se llama, estupideces. Da tristeza ver muchachos y hombres ya viejos, sí, señor, y mujeres, estupideces perdiendo el tiempo, mirando simplezas en el Facebook. Qué tristeza. Y uno a veces cae en eso. Yo quiero recomendarle a las mamás y a los papás, cuando tengan niños de 2 años en adelante, de 3 años, que les lean. En el momento de acostarlos, lean. Miren, no le voy a mencionar sino un solo autor colombiano que escribió para niños. Se llamaba Jairo Aníbal Niño. Jairo Aníbal Niño. Busquen Jairo Aníbal Niño, entren por internet, busquen la cantidad de libros que él escribió, libros extraordinarios para uno leerle a los niños. Cuando usted empieza a leerle al niño en la cama, al niño, y si el niño lo ve a usted leer, ese niño va a leer. Es una manera de alimentar el conocimiento a través de la lectura. Entonces a mí me parece que es triste que nosotros aquí en Colombia estemos tan mal, estemos tan rezagados y estemos por detrás de Venezuela cuando somos prácticamente la misma cultura, Custodio. Sí, señor, así es. Muy lamentable y hay que leer. El hombre que lee o el hombre que no lee es cada día, tiene menos contacto con la realidad. Sí, y hoy no se justifica no leer, porque es que los libros están hasta en forma gratuita para bajarlos en la red y tenerlos allí en nuestros androides, en nuestras tablets, en nuestros laptops, en fin, en nuestra computadora. Sí, claro, es fácil tenerlo, pero el libro que uno lleva, la hoja, el olor, lo que usted decía, es muy importante. Entonces, una recomendación a los padres de familia, hombre, en el ratico que ustedes llegan mientras el niño se acuesta, cojan un libro, porque es que si a uno mismo le da pereza, el niño cómo va a leer, y lo va uno sacando y lo va formando. Es muy importante entonces que tratemos y en el colegio, que el profesor no sea perezoso. Así es. Es que quieren que las clases ya no sean ni siquiera de 45 minutos. Es una crítica respetuosa que le hago a los docentes aquí en Zapatoca y en todas partes, porque lamentablemente eso está sucediendo. Yo no sé cómo estamos de tiempo. Entonces vamos en el lapso pequeño que nos queda
hablar de los libros que vamos a recomendar. ¿Qué libro recomienda usted, Custodio? Sí, yo recomiendo en esta oportunidad Historia Universal de la Destrucción de Libros, de un venezolano que se llama Alejandro Báez, donde hace un recuento histórico desde las primeras destrucciones de libros, pasando por la gran quema aquella durante los nazis en la plaza de Berlín, y terminando con la destrucción de libros en Irak. Uy, ahorita último. Ante la mirada... Lo que se llamaba Babilonia. Sí, Babilonia, ante la mirada tranquila y complaciente de los soldados, ignorantes, muy bien armados, excelentes guerreros, pero que en su vida jamás se han preocupado por tomar un libro en sus manos. Allí se quemaron manuscritos, papiros, textos cuneiformes, que ya no se podrán recuperar jamás. Sí, señor. Los libros, el libro enseña, el libro educa, el libro forma de cualquier manera. Hay un escritor colombiano que tiene un programa en Caracol y él remata su programa diciendo, lean, porque quien lee un libro no vuelve a ser el mismo de antes. Por supuesto, por supuesto. Lo cambia, lo forma. Ustedes saben, la mayoría de los que nos ven saben que yo soy periodista. Yo estudié una carrera académica, en la academia estudié economía, pero yo fui por encima de todo periodista y soy un periodista en uso de buen retiro. Entonces a mí me gustó mucho la crónica novelada, por supuesto. Es decir, la novela que tiene orígenes reales. Cuando uno lee un libro algo aprende y algo enseña. Hay un libro que leí hace mucho tiempo y lo rescaté hace poco, de Truman Capote, ese gran escritor norteamericano que era periodista, y era un periodista muy dedicado y iba a los juzgados, recababa en las diferentes historias, en los memoriales, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el acopio de información? Expedientes. Los expedientes, y sacaba procesos. A mediados, en el siglo pasado, en la década, finalizando los años 50, hubo un crimen que conmovió a la sociedad norteamericana. El tipo hizo un libro completo, es real, lo que escribió fue real. El libro se llama A Sangre Fría, de Truman Capote, y ahí muestra dos tipos de personalidades. Los dos criminales eran, su comportamiento surge de dos maneras distintas. El uno, un muchacho bien, muy formado, ¿no es cierto?, pero con tenía el gene de perverso, de malvado. Era un hombre agradable, simpático, bonito, pero en el fondo almacenaba resentimientos, rencores, era un miserable, perverso, un criminal que mostraba otra cosa. Y diría Jairo Cala Otero, un lobo con piel de oveja. Y el otro, sí fue él nació así, el otro fue que se hizo criminal por las circunstancias, por la tragedia, por la desigualdad, ver el sufrimiento del papá, ver cómo la mamá se prostituye, en fin, y ese resentimiento lo lleva a convertirse en un criminal. La obra se llama A Sangre Fría. Recomiendo ese libro de Truman Capote. Excelente, excelente trabajo periodístico de Truman. Y además hay algo para finalizar. En una oportunidad le preguntaron a Truman Capote cuál era su libro favorito. Sí, señor. Y él, sin dudarlo dos veces, dijo, mi libro favorito se llama La leyenda de San Julián el Hospitalario. ¿Y eso? Es un libro extraordinario, es un libro de Gustav Flaubert, léanlo, es un cuento corto, es uno de los libros más hermosos que incluso este servidor también ha leído. ¿La leyenda? De San Julián el Hospitalario. El Hospitalario, de Flaubert. De Flaubert, de Sí, Gustav Flaubert. Muy bien. Con los libros que recomendamos siempre terminamos nosotros nuestro programa. Les agradecemos que nos estén viendo. Hemos recibido, les cuento que muchas llamadas nos han felicitado por lo que estamos haciendo, pues con la humildad que nos impone la modestia les agradecemos, pero es importante que nos hagan las críticas. Repetimos, es un programa desprevenido, tranquilo y tratando de entregar aquellas cosas que discutimos, que tratamos en un ambiente bucólico en Zapalonga. Entonces nos venimos a la casa de ejercicio con estos muchachos y les presentamos este resumen, hablando de cualquier cosa todos los viernes, con repetición ahora los domingos. Muchísimas gracias, señoras y señores. Los esperamos la próxima semana.
Telezapatoca, proyectando la imagen actual.